Hola amigos, muy buenos días, tarde, noches, mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: los tiempos presentes según el maestro Jesús de Nazaret. Un cambio, un salto de conciencia, una extinción. 16 preguntas para dar cuenta de estos tiempos según el reino del maestro. Bueno, sin mayor dilación, veamos. Abunde vas maya nektadashis ma tite malkuta meue sevillana aikana de vas maya ¿Qué representan los tiempos presentes? Los tiempos presentes en el reino humano, para el maestro y su reino, son los tiempos del cambio, es decir, de un proceso que llevará al hombre a otro nivel de conciencia. El tiempo en sí mismo solo existe como un instrumento del espíritu cuando está encarnado, cuando se materializa en una determinada frecuencia de la conciencia del Padre. Pero esto es otro cantar. Lo importante a retener e interiorizar es que los tiempos presentes humanos van más allá de los tiempos particulares de cada uno. Son tiempos para el despertar humano a su conciencia de ser, la individual y la colectiva. En cierta medida, los egos se han apoderado, se apoderan de la mente de tal manera de que el tiempo siempre lo fraguamos en nuestro tiempo. Y es obvio, ¿no? Cada quien, cada alma humana tiene su propio tiempo para disfrutar, vivir, experimentar la existencia. Ahora, hay también un tiempo que va más allá de lo particular. Ese tiempo colectivo sí tiene unas reglas, unos tiempos. Como mantenemos en nuestro humilde canal, siempre decimos que realmente la misión, una de las misiones del maestro fue señalar los tiempos de la finitud, del exterminio del mal en esta morada del Padre entre los hijos de los hombres. Ahora, para nacer o renacer es necesario morir. Ese renacer es ante todo un renacimiento a la conciencia que somos. El ser humano se va a abrir realmente ya a su propia conciencia de ser, que en esta última humanidad, como en las anteriores, ha estado en cierta medida opacada por el mal, por egocentrismo de todo tipo, pero en estos instantes, estos tiempos presentes para el reino del maestro, vuelvo y repetimos, es un tiempo para entrar en la dinámica de una conciencia abierta ya de una vez, no solamente a sí misma, sino a las otras conciencias cósmicas y obviamente al Padre, a la conciencia suprema del Padre. Sigamos. ¿Dónde está Jesús hoy en día? Si nos referimos al Jesús histórico, a la encarnación del Espíritu que encarnó, valga la redundancia, hace 2000 años para marcar caminos y tiempos, sin duda alguna está muy cerca, preparado para presentarse a los supervivientes de estos tiempos. Recuerden que el Maestro no regresa solo. Por otro lado, si nos referimos al Espíritu del Maestro que dejó sembrado hace 2000 años, Jesús está en toda conciencia abierta al amor y al perdón. No importa para nada si se es o no cristiano, judío, ateo, creyente, agnóstico, musulmán, rico, pobre, ignorante, docto, etc. Jesús habita en todo corazón que está abierto a su propia conciencia de ser, al amor y al perdón. Las únicas llaves que permiten encontrar esa conciencia
que se es más allá de los follajes de las creencias. Lo repito siempre, porque pareciera que Jesús es una propiedad intelectual, ¿no? Por decir, ¿cómo suelen decir? Una denominación de origen del cristianismo. Pues nada que ver. El maestro realmente está abierto a toda conciencia, a la conciencia, no a las creencias, no a las etiquetas. El maestro no pone etiquetas, vino justamente a trascender todas las etiquetas para que el ser humano, su espíritu, pudiese encontrarse a sí mismo, la esencia que es, la conciencia que es, el ser que es, por encima de todas las diferencias que se fueron construyendo a lo largo de la historia humana. Sigamos. ¿Quiénes son los enemigos de Jesús en el presente? Los mismos de ayer, los mismos de siempre. Desde que la conciencia humana fue sembrada, inoculada en el animal humano, o si se quiere decir de otra manera, conectada a la red de la conciencia superior del Padre, pero esto también es otro cantar del que trataremos en otras ocasiones. El enemigo de Jesús a nivel colectivo, a nivel social, es el mal, con mayúscula, pero más concretamente a nivel personal, a nivel de conciencia individual, el enemigo de Jesús es la indiferencia hacia el mal por parte de las conciencias humanas. Jesús conoce perfectamente el potencial que tiene toda conciencia para ser creadora, para crear desde el amor. Pero sabe también de las limitaciones que surgen desde el mal, al manipular las mentes a través de las creencias limitantes. Jesús nunca se opone al mundo de las creencias, pero éstas tienen que estar al servicio del hombre, y no el hombre esclavizado a ellas. Jesús lo expresaba a sus íntimos y a todo aquel que se le acercaba para escuchar sus enseñanzas. El mal enfría el corazón de la gente. Es el enemigo a vencer, la indiferencia hacia el dolor ajeno. Creo que le sonará mucho en estos tiempos presentes. Lo estamos viendo con la pandemia, con un sinfín de conflictos abiertos, con el problema de la migración, en tantas cosas, el paro, enfermedades que ya son médicamente ya son controladas y sin embargo la gente se sigue muriendo por falta de medicamentos, etcétera, etcétera. Esa indiferencia ante el dolor ajeno es el verdadero enemigo del hombre. Lo enseñó y lo enseña Jesús, porque realmente ahí está posiblemente la pieza de tranca, y en estos tiempos aún más, porque el mal va a poner toda la carne en el asador, por decirlo de una manera humanamente entendible, y se va a ver muchísimo más dolor, y posiblemente se va a ver también muchísima más indiferencia. La gran pregunta es, ¿dónde queremos estar cada uno de nosotros en esos tiempos, ante ese mal que, repito, ¿no? Porque repetimos, se está viviendo? O sea, el mal no es que esté floreciendo, inclusive habrá muchísima gente que dirá, bueno, pues si el mal es consustancial al ser humano, no es consustancial. Siempre lo repetimos, es una elección, es una parte de la libertad de ser. Pero en estas sociedades que se han construido insanamente, el mal ha florecido y se ha clonado muy bien. Pero en el fondo es una elección de cada conciencia. Sigamos. ¿Quién o qué representa el mal hoy? La sociedad humana es una sociedad enferma. Está enferma por un sinfín de creencias fallidas que impiden su desarrollo tanto como sociedad, como obviamente para muchísimos individuos. Para un ser humano, crecer en conciencia en estas sociedades enfermas es un acto de heroísmo. Un acto realmente para honrar. Pues lo más fácil es
dejarse llevar por la corriente del mal. El mal, hoy como ayer, se nutre al esclavizar, controlar, dominar o ningunear a las conciencias que se encarnan en este viaje que es la vida. Y los agentes más nocivos son, a nivel social, las mismas estructuras que se han creado para organizar la sociedad. Y a nivel particular, toda conciencia que se presta, consciente o inconscientemente, a ese juego. Krishnamurti lo expresaba muy bien. Algo debe andar muy mal cuando nos adaptamos tan bien a estas sociedades enfermas. Realmente, la mente humana es muy manipulable. Se puede manipular fácilmente. Ahí está todo ese mundo ideológico, lleno de creencias, ¿no? Cada quien da la vida por su Dios. Y al final, a lo mejor muchas veces tienen el mismo, pero se matan entre ellos por interpretar de una forma distinta. Las conciencias no les hace falta, bajo ningún aspecto, hacer daño, porque saben que son constructoras de la realidad, no son meros agentes que reciben, ¿no?, los palos de la realidad. No. Cada conciencia, y es lo que define a las conciencias frente a cualquier otra forma de vida, es su capacidad creadora. Y no necesariamente tenemos que hacerlo desde la destrucción. Eso es una falacia que se ha inoculado por parte justamente del mal. El mal hoy en día lo podemos ver perfectamente en las estructuras sociales que se han formado. No hay ningún Estado que esté preocupado y ocupado para el desarrollo del ser humano, de su espíritu, de su conciencia. Simple y llanamente son estructuras donde se legitima, se valida, se justifica la opresión de unos hombres sobre otros, en nombre de cualquier creencia. Y la evolución humana, simple y llanamente, es un copia y pega de errores que se fueron cometiendo ya desde los mismos inicios. Van maquillando los errores, pero en el fondo, simple y llanamente, impiden el crecimiento del espíritu humano. Se centran en otros factores que también son necesarios, pero hay que saber dónde poner el acento. Sigamos. ¿Cómo evitar el dolor de estos tiempos? La pregunta más bien sería: ¿se puede evitar el dolor de estos tiempos? En estos momentos es donde hay que distinguir bien dos aspectos de la unidad humana que representa el cuerpo, la mente y el espíritu. Como seres sociales, como mentes encarnadas para vivir en sociedad, evitar sufrir o sentir el dolor refugiándonos en la indiferencia, en zonas de confort de todo tipo, en dichos como esto no me incumbe, esto no es mi problema, etcétera, etcétera, pues no es el camino, porque ese sufrimiento tarde o temprano salpica. Es importante interiorizarlo. Cuando hablaba el maestro de que el mal enfría realmente el corazón de las personas, esa indiferencia que se muestra ante el dolor ajeno es no haber interiorizado que todo es una unidad y que ese daño salpicará tarde o temprano, en una vida en particular o en otras vidas. Hay leyes, entre comillas, en el universo, por las cuales todo se paga, entre comillas. No hay infierno ni nada por el estilo, son aprendizajes, pero hay que aprender la lección. Y si tú has sido un iracundo toda tu vida y mueres siendo un iracundo, pues eso tendrás que aprenderlo. Y refugiarse en cualquier zona de confort para no implicarse en el dolor ajeno no es la salida. Porque, vuelvo y repito, tarde o temprano todo salpica. Sigamos. Por otro lado, a nivel de conciencia individual, como ser que cada conciencia es, el dolor que verás o vivirás, es un catalizador para alcanzar otros estadios de conciencia. Dicho de otro modo, mantener la paz en medio de tanto dolor es la lección a aprender.
tal y como enseñó el Maestro en su suplicio a la hora de su asesinato. No crean que es fácil, no crean que es coser y cantar mantener un espíritu en paz, cargado de amor y perdón, en medio de tanto mal. Cuando sientas en carne propia el odio, la violencia que pueden ejercer sobre ti o tus seres queridos, ¿podrás resistir sin devolver odio con odio, mal con mal? Es la gran pregunta, ¿no? Muchísima gente que intenta mantenerse pues, en ciertos modelos éticos hacia los demás, ponen en duda esa gran cuestión. Bueno, y si violan a mi hija o matan a mi madre o a mi padre, yo podré no reaccionar de la misma manera y devolver mal con mal. Es una lección que solo puede responder cada uno en su intimidad. Cuando uno va camino a la conciencia o descubre ya la conciencia que es, pues realmente se da cuenta que la violencia, el odio no va hacia ningún lado. Simple y llanamente lo que hace es acrecentar el problema y dejarlo en tradición, ¿no? ¿Cuántos problemas presentes no son heredados ya de eones atrás? Uno de los mecanismos que tiene el mal para clonarse es justamente lo que se entiende por tradición, ¿no? Los errores que han cometido tus abuelos, pues los cometieron tus padres y a ti te lo han enseñado. Y si no rompes esa dinámica, tú se lo enseñarás a tus hijos. Bueno, el ojo por ojo, que pudo haber sido parte de la evolución de la conciencia o de la conciencia humana en algunos periodos, no tiene ninguna razón de ser. Ninguna. Solo el amor puede hacernos libres, libres de ser. La verdadera y única libertad, conceptualmente hablando, que podemos llegar a aspirar. No se trata de ser libres para hacer lo que nos venga en gana. Somos libres para crear en base al amor, respetando a toda conciencia y a toda forma de vida que nos acompaña, en este mundo o en cualquier otro mundo posible. Este universo es maravilloso. De eso se trata estos finales de los tiempos, de responder a esa pregunta, de no dejarse arrastrar por los miedos y encontrar la conciencia que somos. Sigamos. ¿Cuál es el futuro de este presente? Para el Maestro y su reino no cabe la menor duda. El futuro de este presente es un cambio de humanidad. Un salto, si se quiere entender así, en la conciencia humana. Una conciencia ya abierta a su propia esencia de ser y no limitada por el mundo de las creencias. El Dios del Maestro, el amor y el conocimiento serán las guías de los nuevos tiempos. El futuro de este presente, caótico, doloroso, indescriptiblemente inhumano, es un mundo de prosperidad, desarrollo de la conciencia y la transformación de la realidad, en base a un conocimiento enfocado en el conocimiento mismo, es decir, no subyugado como hoy en día por intereses económicos. Un conocimiento que irá mostrando al ser humano todo el potencial que encierra en sí mismo por ser parte de la conciencia creadora del Padre. El próximo programa va justamente del futuro de esta humanidad. ¿Qué veremos en ese futuro tras ya el regreso del Maestro? Realmente es un futuro, bajo nuestros humildes criterios, lleno de esperanza. Por eso soy un optimista nato. Es decir, mucha gente piensa o cree que porque hablo o anuncio unos tiempos que son dolorosos, pues uno es un catastrofista. Nada que ver. Realmente estoy abierto a una humanidad completamente distinta, pero los procesos son los procesos. Bueno, en el próximo programa hablaremos justamente de ese futuro que se alcanzará. Sigamos.
¿Qué representa el salto tecnológico del presente? Es el paso necesario que debía darse para dar el salto de conciencia que llega de la mano del reino del Maestro y otras conciencias cósmicas que lo acompañan en su segunda venida, como lo acompañaron en su encarnación humana. La tecnología es una de las muestras más visibles de la capacidad creadora que tienen las conciencias. El desarrollo tecnológico va más allá de facilitar la vida de los seres, sino que conlleva e implica una transformación de la realidad misma. Hay conciencias cósmicas que han desarrollado la capacidad de crear conciencia a través de la manipulación de una de las moléculas de la vida, el ADN. ¿Parece poco? Este desarrollo tecnológico que podemos ver en los últimos 200 años, pero principal en el último siglo, es un abrebocas de lo que viene. En la contestación a la pregunta les decía de que hay conciencias cósmicas que ya han sido capaces, que son capaces realmente de crear conciencia, ¿sí? A semejanza del Padre. Uno dice, puede parecer que es una locura, pero es que hoy en día el ser humano, con los niveles mínimos a los que está accediendo, ya se está planteando esa posibilidad. Toda esa inteligencia artificial de la que hablan es simplemente pues un atisbo, ¿no? Pero sí es un paso necesario, porque realmente las conciencias están llamadas a crear realidades en base a un conocimiento abierto a transformar justamente esas realidades. No somos meros espectadores del universo. Las conciencias crean a semejanza de la conciencia suprema del Padre. Sigamos. ¿Cuál es la verdad de Jesús en los tiempos presentes? La verdad de Jesús para estos tiempos es que su regreso es una realidad, que sus palabras pronunciadas hace más de 2000 años no pasarán, pues no se nutren de creencias humanas vacías y temerosas, sino del conocimiento, el conocimiento de llegado de las estrellas, no lo olvidemos. La verdad de Jesús en estos tiempos, por otro lado, es la afirmación del exterminio del mal. El mal que se sembró entre los seres humanos será aniquilado para dar paso a una humanidad abierta a su propia esencia de ser, en base a una conciencia que comparte con el Padre su capacidad creadora. La verdad de Jesús en estos tiempos también representa el dolor por tantos que se dejarán arrastrar por el mal y sucumbirán a los miedos que han sembrado a lo largo de esta última humanidad. Son muchos los llamados, todos, pero muy pocos los que sabrán discernir el camino y los tiempos. La verdad de Jesús es muy sencilla. Vino en su primera encarnación a señalar unos tiempos de el final del mal. El gran problema que se hizo fue cuando se creó una religión a través de, o en base al mensaje del Maestro, y se inocularon cantidad de dogmas, cantidad de miedos, alejados realmente de la esencia del mensaje del Maestro. El Maestro no vino a fundar religiones, sino a trascender todas esas ideas que encadenaban al hombre a miedos de todo tipo. La verdad del Maestro es una verdad, no me canso de repetirlo, y es la base de nuestro canal. Es una verdad llegada de las estrellas. Que lo hayan convertido en una divinidad sin conocer a Dios es una barbaridad que se hizo y que muchas religiones pecan, es decir, adoran a dioses o conceptualmente nombran a un Dios sin realmente tener una idea clara. El conocimiento del Maestro es un conocimiento per se, ya su reino, su pueblo, ya hace eones sabe cuál es el origen creador, el principio creador. Eso que humanamente podemos llamar conocimiento. No se basan en creencias, en miedos, sino en conocimiento. Sigamos. ¿Qué representan las religiones hoy en día? Para el Maestro, hoy como ayer, las tradiciones religiosas oficiales, es decir, institucionales, organizadas y dogmatizadas, cada una de ellas con sus dogmas, siguen siendo esclavas del mal.
pero sobre todo siguen siendo guardianes del mal, siguen oprimiendo a unos hombres e incitándoles a la separación del Padre, de la fuente última y primigenia. Las religiones, en un incesto monstruoso, se han convertido en aliadas de otros poderes que solo buscan el control de los hombres, a través de miedos, y cuando no lo logran a través de los miedos, a través, si hace falta, de la espada. Hoy, como ayer, las religiones no son más que espejismos nacidos para confundir a las conciencias en la búsqueda de su ser. Lo repito una vez más, no hay que confundir las instituciones con los seres humanos. Estamos en sociedades enfermas, insanas. Las religiones institucionales es una parte, una estructura más de esas sociedades. Ahora, sería una locura decir que todo el mundo está contaminado. Simple y llanamente, dentro de esas estructuras sociales que representan las religiones, hay también muchísimos seres abiertos, obviamente, al bien, al Padre, a su conciencia. Inclusive por encima de sus propios dogmas. Yo conozco sacerdotes que estarían muy por la labor, por ejemplo, del divorcio, muy por la labor del matrimonio entre personas de un mismo sexo. A nivel particular lo están. Otra cosa es de que tienen que seguir los dogmas de la Iglesia, pero ellos encuentran ya una ridiculez en estos tiempos estar en esos pormenores. ¿Qué representan las economías hoy en día? Es el núcleo que usa el mal para replicar las semillas de las diferencias, del odio, de la venganza, etc. Toda sociedad necesita de una u otra forma económica, si por ella entendemos una manera de organizarnos. Pero las sociedades humanas se han organizado en torno a economías fallidas, en las que el ser humano es una simple mercancía que se intercambia por un puñado de oro o por un puñado de ideologías. Para el maestro y su reino, las economías fallidas de ayer y de hoy no son más que señuelos para manipular a las mentes y desviarlas en su búsqueda genuina, la conciencia que son. Toda economía que no está al servicio del hombre es una economía fallida. Por ello el maestro, sabiendo muy bien qué representaban las economías, cuando le intentaron poner una encerrona con aquel famoso denario, dejó a los presentes con la boca abierta, con aquella épica frase de «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Si quieren ver un ejemplo claro de lo que es una economía fallida, lo podemos ver hoy en día con el tratamiento que están haciendo los distintos estados y sus economías, con el tratamiento, digo, de la pandemia. La economía primero. El hombre de carne y hueso que se las apañe. Lo ayudaremos porque son nuestros esclavos. Y no podemos quedarnos sin esclavos. Pero realmente la importancia está en sostener modelos económicos que son fallidos. Y son fallidos simple y llanamente porque el núcleo no es el ser humano. No hay una preocupación del ser humano. Simplemente hay un beneficio económico o ideológico, ¿no? Realmente una de las formas en que el mal se ha clonado muy bien es a través de los distintos modelos económicos. No importa ahora, en este momento, qué modelo en concreto puede ser mejor o peor. Todos ellos esclavizan al ser humano porque no le permiten su desarrollo como conciencia. Todos aquellos que creen que esto puede sonar a utopía, realmente recuerden que estamos en sociedades enfermas que inoculan creencias de todo tipo, inclusive creencias nucleares que blindan, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, un pensamiento central. El pensamiento central es que se legitima la opresión de unos hombres sobre otros. Y alrededor de eso lo puedo hacer en nombre de Dios, en nombre de la naturaleza, en nombre de que esa es realmente nuestra idiosincrasia, etcétera, etcétera, etcétera. La única realidad es que hay una opresión, una esclavitud.
Y los miedos que se engendran, que se inoculan, es justamente para mantener a esa conciencia pues con el velo puesto, para que no reaccione. Pero bueno, estos tiempos son realmente un cambio de conciencia, como dije al principio, y realmente el maestro y su reino, junto con otras conciencias cósmicas, vienen realmente a liberar al hombre de tanta patraña. Sigamos. ¿Y los líderes de hoy en día? Raza de víboras, expresaba el maestro para hacer referencia a aquellos líderes de su época que pretendían ser los representantes de Dios, los guardianes de la fe, y solo eran unos desalmados que usaron y abusaron de las mentes humanas de entonces. ¿Qué podemos decir hoy en día de todos esos líderes políticos, económicos, religiosos, militares, que creen ser los salvadores de sus respectivos terruños? No hay términos lingüísticos para hacer referencia a la deshumanización que representan, a su condición de esclavos que, a su vez, esclavizan. Con la diferencia que la esclavitud que ellos representan está bañada en oro, mientras los esclavos que tienen bajo su dominio, la gran mayoría, sufren el hambre y la miseria en sus vidas. Una de las grandes preguntas que uno se puede hacer es, ¿realmente todo este poco de líderes que realmente llegan al poder saben lo que están haciendo? O simplemente pues están clonando algo que se les ha enseñado, que lo creen a pie juntillas, que lo han divinizado. Particularmente soy de los que opina que muchísimos de los líderes, lo que no exime de su responsabilidad, muchos de ellos no saben ni siquiera lo que están haciendo. Son unos simples esclavos manipulados, posiblemente sean más manipulados y manipulables que el hombre de la calle, por decirlo de una manera humanamente entendible. Porque realmente ellos han llegado ahí pasando por encima de quien sea para lograr su objetivo, ese poder, ¿no? Pero realmente como decía anteriormente, el maestro siempre hacía referencia a el mal que enfriaba el corazón de la gente. Bueno, los líderes de ayer y de hoy son grandes sembradores del mal, son grandes sembradores del odio. Puede estar más o menos consciente, pero eso no le quita la responsabilidad del odio y del mal que están sembrando. Mal y odio enjaulados en todo tipo de ideologías que, según ellos, son las verdaderas. Solo se están engañando a sí mismos. A la conciencia no la podrán engañar. Muchos lo harán de una forma alevosa, sabiendo realmente en qué consiste el juego del mal. Y no importándoles, simple y llanamente porque no pueden alcanzar a encontrar la conciencia que son. Son demasiado, es demasiado el peso de sus creencias como para poder quitárselas de encima. Y eso lo único que va a hacer es que, bueno, morirán con ellas. Pero bueno, que no se preocupen, que en este universo, tarde o temprano, todo se aprende. Sigamos. ¿Cuáles son las señales del fin en estos tiempos? Las señales, ya lo he dicho y lo seguiremos diciendo, porque es la clave para entender el regreso del maestro. Las señales, decimos, está dentro del propio discurso del maestro en el Monte de los Olivos, cuando contestó la inquietud de sus íntimos para conocer los tiempos del fin. Y las señales, repetimos, es la contraposición entre los verbos escuchar y ver. En un programa pasado hablamos de ello. Es medular, bajo nuestro humilde criterio, y es la misión de uno, es hacer ver, comprender realmente por qué el discurso del maestro
deja bien sentado cuáles son los tiempos de su regreso. El Apocalipsis de Juan, ya lo he dicho en otra ocasión, es una apocalíptica más social, más concreta, más de los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, el Apocalipsis, el llamado pequeño Apocalipsis de Jesús, ¿no? Marcos 13 y sus paralelos, realmente nos muestran con suma sutileza esa contraposición que hace entre escuchar y ver y los tiempos históricos presentes. Durante estos 2000 años, muchísimas generaciones esperaron el final de los tiempos en sus días. Pero solo hoy en día se están dando las condiciones que planteó el Maestro. No os preocupéis cuando escuchéis de guerras, terremotos, hambres, etcétera, etcétera. Pero cuando veáis todo ello, empezad a preocuparos, aprended de la higuera. Hoy en día, en nuestro tiempo histórico, lo damos muy por sentado, pero es la generación que puede ver cualquier acontecimiento en tiempo real a través de un simple móvil. Sigamos. En estos tiempos de Google, en este salto tecnológico en todos los órdenes humanos, pero sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, es donde está la clave para entender aquella contraposición entre escuchar y ver que dejó plasmado el Maestro. Los demás fenómenos o situaciones a las que hace referencia el Maestro, las guerras, las hambrunas, los cataclismos, etc., son de orden secundario. Lo termino de comentar. Realmente la clave no está en los fenómenos, está en esa contraposición que hace el Maestro entre escuchar y ver. Es lo fundamental para entender, primero, que las palabras del Maestro no pasarán, como decía él y dice él mismo. Y por otro lado, para aquellos que realmente están abiertos a los nuevos tiempos, a ese salto de conciencia, que es lo que representa realmente el Maestro y su reino, un salto de conciencia, pues que estén abiertos hacia ello. No todo el mundo, ni muchísimo menos, son muy pocos los que podrán dar ese salto, porque estamos encerrados en el mundo ideológico, en el mundo de las creencias, no podemos salir de ello. Es muy complicado, sí se puede, ojo, pero es muy complicado, hay que hacer muchísimo esfuerzo y hoy en día parece que estamos en las sociedades del mínimo esfuerzo. Que me lo hagan otros, que sean otros los que trabajen por mí, que sean otros los que piensen por mí. No, es una labor de cada quien, es un trabajo interno de cada quien. El mal se ha empeñado, como siempre, en aguar la fiesta y no dejar que las conciencias puedan despertar a lo que son realmente. Sigamos. La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 es una señal. Más que una señal, que lo es, la entendemos como tiempos. En ningún momento de la historia de esta última humanidad hubo una percepción del peligro general que amenaza al ser humano con un holocausto biológico mundial. Sin embargo, repetimos, bajo nuestros humildes conocimientos, se trata de tiempo, pues el mal ha calado tan profundo en la mente individual y colectiva humana que ni siquiera le han dado oportunidad de despertar a la conciencia que es. Despertar conlleva fijar la atención sobre tu ser, y en estas sociedades enfermas lo que se pretende es desviar tu atención sobre quién eres. Vivimos en sociedades enfermas, insanas, donde te obligan casi a alejarte de la conciencia que eres y refugiarte en un sinfín de creencias de todo tipo, para que duermas en ellas, para que te dejes hipnotizar por ellas. Realmente el ser humano, y más hoy en día en este tipo de sociedades modernas, no tiene tiempo prácticamente de nada, mucho menos de cuestionarse quién es, de dónde viene.
si realmente todo ese mundo en el que ha nacido tiene algún tipo de valor. No hay tiempo. Simple y llanamente porque el mal, vuelvo y repito, se ha curado muy bien a través de la evolución humana y ha creado una especie de coraza para que nadie lo vulnere. Bueno, la pandemia, bajo nuestros humildes criterios, realmente es tiempo, porque está obligando a que esos estados que se creen invencibles tuvieron que realmente apagar la máquina motora, las economías, porque le dieron las orejas al lobo. Pero también está sirviendo para que muchas de esas personas que están siendo esclavizadas hoy en día puedan llegar a despertar a su condición de ser. De eso se trata. Es como una especie de prórroga, como una especie de tiempo extra para que realmente aquellas personas que están llamadas a entrar en los nuevos reinos, en los nuevos horizontes, lo hagan, ¿no? Mientras hay un hálito de existencia, de vida, siempre uno puede encontrar su conciencia, aunque sea en el último segundo. Recuerden, en la muerte del maestro, aquel ladrón que tenían al lado y que, bueno, igual que uno le increpaba y le decía, bueno, si tú eres Dios o el Mesías, bájate de ahí, o ¿por qué estás ahí? El otro le decía, bueno, pero bueno, cállate la boca, de que este hombre está aquí por gusto, porque no ha hecho nada, ha hecho todo lo mejor posible y realmente mira dónde está. Nosotros por lo menos no lo hemos ganado, ¿no?, estar aquí. En el último minuto se puede salvar uno, pero tienes que tener ese minuto. Pues bien, estos tiempos de pandemia, más allá de todo el dolor que pueda significar a nivel individual para muchísimas familias, para muchos seres, también son tiempos para despertar realmente a la conciencia que se es. Cuando el maestro decía que estos tiempos del final de los tiempos van a ser terribles como nunca ha habido jamás, pues imaginen, ¿no? El futuro, vuelvo y repito, es maravilloso, pero el proceso hay que pasarlo. Y el mal no se va a ir por voluntad propia, por decirlo de alguna manera, ¿no? El mal va a hacer todo el daño posible antes de sucumbir. Sigamos. ¿Qué otras señales veremos en estos presentes? Repetimos, porque es importante retener la idea nuclear. Calamidades vamos a ver, como se han visto a lo largo de la evolución humana, en cantidades ingentes, en estos tiempos más que nunca. Pero lo que hay que fijarse para entender estos tiempos y la segunda venida del Maestro es en la contraposición entre los verbos ya mencionados de escuchar y ver. Pero, más allá de este núcleo, para comprender las advertencias del Maestro, la señal que nos estarán mostrando las diversas catástrofes de origen natural o de origen humano será la indiferencia, con la que las estructuras de poder humana tratarán todo este dolor que se engendrará. Es vital entenderlo, más allá de los fenómenos, más allá inclusive de las señales que muestra el Maestro. En estos tiempos que se vivirán, lo que hay que ver, lo que hay que entender es que estas sociedades realmente están enfermas y que el mal está acampando a sus anchas y que como conciencias tenemos la libertad de decir que no. Tenemos la libertad de separarnos de ese mal. Esto no significa salir corriendo por ahí a ningún monte. Simple y llanamente es percatarse en el interior que realmente nosotros no queremos ser partícipe de ese daño, de ese dolor, que las estructuras del poder no van a salir corriendo en pos de cada ciudadano, de cada ser humano, ni muchísimo menos.
es importante, es una señal que bajo nuestro humilde criterio es lo más, o una de las claves para entender realmente en qué mundo estamos. A las estructuras del poder no les interesa realmente solucionar nada que no sea su propia supervivencia. Y en estos tiempos de finales de los tiempos, lo que uno no puede permitirse es el lujo de dejarse arrastrar por ello, por ese mal, por esa indiferencia. Es vital comprenderlo. Yo creo que es la señal primordial que debemos ver de estos tiempos o de cualquier calamidad o fenómeno que se pueda presentar. Sigamos. ¿Qué hacer ante estos finales de los tiempos? Quizás lo más prudente es comentar qué no debemos hacer. Sí, en estos tiempos hay tantas realidades y tantas maneras de afrontar dichas realidades como seres humanos hay en la faz de la Tierra. Pero hay cosas que, en estos finales de los tiempos, en estos cambios de paradigma humano, se deberían evitar a toda costa. Se debe evitar entrar en pánico, porque la vida no termina con la desaparición de su cuerpo. Se debe evitar caer en la dinámica de las creencias fallidas vestidas de ideologías de todo tipo, que incitarán al odio y buscarán culpables fuera de ellas mismas. Se debe evitar caer en un falso carpe diem, y junto a él en las 1001 zonas de confort que se te presentarán para olvidar los tiempos presentes. Se debe evitar caer en la indiferencia ante el dolor ajeno. Quizás sea lo más complicado de conseguir. Si el alma humana, todo espíritu, toda conciencia humana son viejas conciencias. Si no se abren a su conciencia, a esa eternidad que son, es complicado llevar todos esos tiempos, porque vuelvo y repito, el mal se ha clonado muy bien, se ha vestido muy bien con todo tipo de creencias que las ha divinizado. Entonces, salir corriendo hacia las zonas de confort, hacia el carpe diem, ¿no? El disfruta el día, pues sí que, a ver, las conciencias no nacen para sufrir, pero no nacen para sufrir cuando ya están conviviendo en sociedades realmente abiertas a sí mismas y abiertas al conocimiento y abiertas a esa capacidad creadora que son. Pero cuando el mal se inocula, se infecta en una sociedad, la prioridad es terminar con ese mal, porque si no, el mal pudiera terminar con toda la sociedad. Entonces, si el carpe diem, la salida a la zona de confort, implica un olvido del otro, una indiferencia al dolor ajeno, pues de nada sirve. Tú podrás decir, bueno, que me quiten lo bailado. Bueno, vale, no se preocupen, no hay problema. Aquellos que no pueden, no creen, o simple y llanamente, pues no les importa. El maestro y su reino no obliga a nada, absolutamente a nada. Tiene que ser cada espíritu el que emerja de sí, en sí, ese amor que es, esa compasión que es, ese dolor ante el dolor ajeno. No se puede obligar, no se puede imponer. Como decía el maestro, pero bueno, creen que no podría terminar con todo esto, si quisiera, pero es que ese no es el camino. El camino es enseñar y que cada quien pueda aprender por sí mismo, pero no por obligación, no porque te lo impongan, que es lo que hacen todas las ideologías y creencias y demás. Imponerte una realidad, ¿no? Las conciencias crean realidades, no imponen, se transforman, van cambiando. Este universo es completamente un cambio. En estos finales de los tiempos, bajo nuestro humilde criterio, indistintamente de la realidad que a cada quien le toque vivir, porque, volvemos y repetimos,
Son 7.500 o cerca de los 8.000 millones de almas que tienen realidades completamente distintas y hay situaciones distintas en las distintas latitudes. No es lo mismo vivir en Rusia, en Cuba, en Sudáfrica, o en Burundi o en Yemen. Indistintamente de la realidad de cada quien, intenta ayudar lo más que puedas en tu entorno. Intenta que el dolor ajeno no te sea indiferente, como dice la canción, ¿no? Buscar cómo llegar al otro sin darle muchas vueltas. Lo que va a suceder, sucederá. Lo que va a ser, será. Independientemente que lo crea uno o que no lo crea. En algún otro programa yo lo he dicho, o sea, esto es como la ley de la gravedad. Tú puedes conocer la ley de la gravedad, tú inclusive puedes conocerla y burlarte de ella. Pero si tú estás en el borde de un precipicio y das un paso, te vas a caer. Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Los finales de los tiempos, vuelvo y repito, no hay ninguna extinción. Esto simplemente es un cambio, un salto de conciencia, como lo quieran entender. Es un nuevo escenario. Pero los procesos son los que son los que vino a señalar el maestro ya hace 2000 años. Vino a sentenciar que realmente el mal, con mayúscula, entre los hijos de los hombres ya estaba llamado a su fin, simple y llanamente. Y a eso regresa. Y en otro programa pues hablaremos de esos mundos futuros que aguardan al ser humano. Sigamos. ¿Vuelve Jesús en estos tiempos? No es nuestra misión convencer a nadie ni de la conciencia cósmica que representa la naturaleza del Maestro, ni de su regreso, ni de estos tiempos en los que su vuelta está en la esquina, ni tampoco que abran la mente a conciencias cósmicas que acompañarán al Maestro. Sí es nuestra misión anunciar los tiempos, jamás convencer. Las semillas que han brotado a través de tantas vidas y tantas muertes serán recogidas. Las que no, las que han caído en terreno baldío o no han sabido cuidar, seguirán su curso en otros predios, vivirán nuevos infiernos hasta que encuentren el camino al paraíso que son, al amor del que emergieron. Bueno, resumiendo un poco el programa de hoy, los tiempos presentes, realmente bajo nuestros humildes criterios, son tiempos de la segunda venida del Maestro. Ya lo he dicho en varias ocasiones, lo repito, la clave está en comprender, en distinguir bien entre esos dos verbos de escuchar y ver, a los que hace referencia el propio Maestro. El Apocalipsis de Juan, la apocalíptica de Juan, es otra cosa, que también hace referencia a estos tiempos, pero para ser interpretados de otra manera. Como dije en un programa pasado, la apocalíptica, el llamado apocalipsis de Jesús está dirigido a la conciencia, al hombre, al ser humano. Estad alertas, es lo que importa de todos estos tiempos. Y en estos cambios que van a haber, lo importante es que cada quien pueda encontrarse a sí mismo, a su conciencia, despertar al ser que es, por encima de sus creencias, por todo lo que le han sembrado inoculado. Eso nada importa, lo que importa es que te encuentres a ti mismo en este magnífico universo. Que no estamos solos, que el ser humano no está solo, que esto está lleno de conciencia por todos los lados. Es algo ridículo. Hoy en día lo estamos viendo, esa apertura que hay entre comillas, ¿no? Y así todos están sembrando muchísimo miedo, ¿no? Que si son esto, son lo otro. Lo importante es reconocernos como parte de esa conciencia suprema del Padre. El reino del Maestro es un reino que, como siempre decimos, hace ya muchos eones conocen la naturaleza de lo que humanamente llamamos Dios y que viene justamente a abrir al ser humano a esos conocimientos también. Los tiempos presentes no son para salir corriendo, no es para morirse de miedo, ni tampoco son para refugiarnos en cada uno en su zonita de confort. Se puede hacer y la gran mayoría lo hará. Eso es una realidad como un caballo. Pero no es el camino. Cada quien es libre, obviamente, de
hacer, pensar, creer, ante lo que se vivirá, pues, lo que crea oportuno. Aunque la gran mayoría actuarán por miedo y simple y llanamente reaccionarán, no actuarán, porque no son libres realmente en su conciencia, simple y llanamente son mecanismos de respuesta que ya sus propias creencias o ideologías le han impuesto. Lo más importante, vuelvo y repito, es que ante los escenarios que vengan, tanto humanos, engendrados por los mismos estados, por las creencias, ideologías de todo tipo, como por los naturales, cualquier evento, un terremoto, erupciones volcánicas, un asteroide, lo que fuera, ante esos fenómenos lo importante es no dejarse arrastrar por los miedos. El ser humano no se va a extinguir. Otra sociedad emergerá, otro hombre emergerá, pero abierto a otro tipo de conciencia. No es casual que en toda la latitud humana, en toda, los seres que están abriéndose a su conciencia de ser, a su espíritu, no les importe las ideologías de los demás. Ellos lo que miran son las conciencias, el amor que son capaces de dar. No les piden cuentas. No importa si naciste en el seno del mundo musulmán, del mundo cristiano, si eres un millonario, si eres un pobre hombre en el sentido de pobreza, si de repente eres un doctor, porque tienen muchos títulos en la pared, pero no sabes nada. O de repente es una persona que no pudo ir a la escuela, no sabe leer y escribir, pero tiene esa apertura en su corazón. En todas las latitudes, la gente que está despertando a su conciencia, a su espíritu, se van reconociendo. Más allá de todas las creencias que puedan tener. Más allá del discurso narrativo que pueden hacer sobre la realidad. Porque realmente lo que están conectando entre ellas no son sus palabras, son su armonía, su conciencia, su vibración, cuando está en sintonía con el Padre, cuando está en sintonía con el Maestro y su reino. No es otra cosa. Por otro lado, les invitaría, les rogaría que no caigan en las redes de la indiferencia. No caigan en las redes de sus propias creencias y crean que el culpable son siempre nosotros. Que en mi mundo no lo haríamos de ese modo. Que lo que sucede es porque aquellos no lo están haciendo bien, o estos, o los de más allá. No caigan en las redes de la indiferencia. No busquen culpables, encuéntrense a sí mismos. Sabiendo mirar hacia adentro, podrás vivir los tiempos que vienen y que ya están aconteciendo de otra manera. De una manera más abierta y acorde a los tiempos que vienen, que es lo realmente maravilloso. Bueno, esperando que de alguna u otra manera les haya agradado el programa, les haya servido, como siempre digo, de alguna manera, pues me despido deseándoles lo mejor de lo mejor, infinitas bendiciones. Nos veremos en el próximo programa justamente con los tiempos futuros, cómo serán, ¿no? También será un cúmulo de preguntas sobre esos tiempos. Y nada, hasta entonces, muchísimas gracias, infinitas bendiciones, y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Hasta muy pronto, muchísimas gracias.